El siguiente espacio es una presentación de Aeromundo. Bueno, en esta parte del programa vamos a seguir viajando por Europa con Lucas Osuna, el director de ventas para Latinoamérica de Europa Mundo, la representada de Aeromundo, y van a ver cómo nos lleva de la mano por los Países Bajos. Vamos a pasar por Rotterdam, por las Casas Cubo, y vamos a tener un final a toda orquesta viendo el mejor segmento del Danubio en la capital de Hungría, allí en Budapest. Bueno, Lucas, nos bajamos en Ámsterdam después de una semana a todo trapo en un crucero por el Rin, en un barco 5 estrellas, disfrutando la Semana Santa. ¿A dónde nos lleva Europa Mundo ahora? Y queremos, ya que estamos en zona, podemos hacer algo de Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo. La realidad es que es una zona increíble que con sus molinos, con sus casas torcidas, así hablando mal y pronto, que para aquellos curiosos o para aquellos arquitectos o para aquellos fotógrafos o Es amantes increíble ese de la lugar. arquitectura. Aparte, Sergio, es sentarse y decir, a veces no hay que, no hay que decir, no hay que caminar mucho, al sentarse en un cafecito y ver una mudanza, algo tan simple que pareciera ser una mudanza para uno, sentarse a ver una mudanza en estos lugares es algo totalmente diferente a lo que uno puede estar acostumbrado en el Uruguay, ¿no? Entonces, ya eso ya genera una atracción de por sí mismo, y después acompañado de su folclore típico, de sus quesos, de sus cervezas. En esta zona, lo hablo siempre, a veces sale lo mismo o hasta más económico tomarse un vaso para aquel amante de la cerveza, tomarse un vaso de cerveza que tomarse una botellita de agua. Así que la realidad es que es una zona increíble. Luxemburgo, por ahí un lugar que lo hablábamos fuera de aire, que por ahí uno siempre pasa cerca y por ahí no llega. Y esa es una de las grandes facultades o diferencias que tratamos nosotros de cuando hacemos una ruta en Europa Mundo de poder mostrar. Porque uno a las grandes capitales llega fácil, llega a través de un avión, pero a veces no se da ese tiempo de decir, bueno, ¿cómo agarro un camino alternativo para ir por esos pequeños pueblitos, condados, donde poder conocer la esencia de un lugar? Bueno, para eso estamos nosotros, no se tienen que por qué preocupar y poder conocer todos estos lugares de libre circulación, donde Una, el libre, sí. una semana en los Países Bajos es como un cuento de hadas, ¿no? Es decir, es ir a ese tipo de ciudades tan particulares. Lo que decías, los molinos, los suecos, la cerveza, la leche, o sea, es toda una sucesión de... Ahí los que hablan de las experiencias, bueno, ese es un escenario ideal para eso. La realidad es que no nos alcanzaría el programa para hablar de todo lo que habría que hablar, es decir, tenés lugares como Gouda, como Tres, como San Luis, obviamente que ni hablar, bueno, Gant, que por ahí estaba, uno habla siempre de Bruselas o de Brujas y por ahí no habla de Gant, dormimos en Gant, una de las experiencias estas de hacer el Países Bajos, es dormir en Gant, por ejemplo, dormimos en Luxemburgo, que también no hay muchas opciones, por lo menos en lo que es circuitos, en viajes organizados, ¿no? De dormir en estos lugares, hacer un paseíto por Brujas en esos carruajes antiguos, por una persona que me lleve por sus callecitas, por ejemplo, es impagable, Para o a navegar el través de un canal, barco ¿no? o a través de barquitos, a través de los canales. Sí, sea de una forma o de la otra, la realidad es que vale la pena poder hacerlo. Son ciudades, pensemos que son ciudades medievales donde conserva esa vida cultural. Durante el verano, todos estos lugares, como muchas veces, como tienen un invierno a veces muy crudo y lluvioso y demás, el verano, por ejemplo, nos encuentra con muchísimas actividades al aire libre, entonces es para disfrutarlo. Pero a mí, Sergio siempre me pregunta, me dice, ¿cuál es la mejor época del año, Lucas, para viajar? Y yo generalmente digo que la mejor época del año para viajar es la que uno puede, porque, porque es Claro, así. todas tienen A ver, su que ver.
y todas tienen su que ver. Yo, por ejemplo, puedo viajar en noviembre generalmente, porque es cuando terminamos la convención nuestra y antes de Fitur y demás. Y a mí me encanta viajar en esa época, porque me encanta viajar y es la época que más puedo. Entonces, y, y además, por ejemplo, estos lugares, si tuviera que elegir una de las épocas para viajar a estos lugares, elegiría muchas, pero una de ellas es a partir de noviembre, porque los empiezan a vestir con el tema de las Navidades, empiezan a hacer todos los mercaditos navideños. Es Eh, increíble. por ejemplo, hoy no vamos a hablar de Budapest, pero por ejemplo, Budapest tiene el mercado, desde hace un par de años atrás, lo vienen eligiendo como el mejor mercado navideño de Europa. Eh, entonces, pero no es que solamente Budapest, es decir, todos estos lugares que estamos recorriendo ahora de forma virtual, lo mismo, todos lo Pero visten y todos hablando, compiten. perdóname, Sí. hablando como hablamos hace un rato de cruceros y hablando de Budapest, me surge obligadamente decir que es el mejor sector, el mejor segmento del Danubio está justamente en Budapest. Esos Sí, 9 kilómetros creo que son maravillosos. bueno, lo que pasa es que ver el Parlamento iluminado por las noches Claro, es algo claro, increíble, es algo que claro. ya esa foto que uno se lleva en la retina ya amortiza lo que uno invirtió lo que uno invirtió en el viaje. Y después ya podés llegar a través de nuestras rutas, a través de buses, o podés llegar a través de también nuestros fluviales que amarran al lado del Parlamento de Budapest. Pero entonces todos estos mercaditos navideños se visten y compiten, son ciudades que compiten unas con otras entre sí para ver quién lo hace mejor. Increíble. Bien, dejamos los Países Bajos, nos vamos a tomar un café y volvemos, pero seguimos en Europa. ¿A dónde te gustaría ir? Y yo anduve por Praga, lugar que fascina a todo el mundo. Y bueno, nos vamos a Chequia. ¿Eh? ¿Te parece? Vamos allá. Vamos Ya arriba, ya. volvemos. Ya se me copió la arriba, ¿eh? Ya volvemos.